Vamos a continuar el curso de termodinámica 2. Vámonos al cuarto parcial, el cual es el equilibrio de reacciones químicas. El cuarto parcial son 11 temas, los cuales son equilibrio químico, equilibrio en una reacción química, equilibrio en reacciones múltiples, constante de equilibrio con gráfica, constante de equilibrio a partir de delta H constante, constante de equilibrio con delta H no constante, cómo mejorar el rendimiento de una reacción, equilibrio en reacciones con gas ideal, equilibrio en reacciones con fase líquida y con sistemas heterogéneos. Para empezar, los temas que están en negritas, como lo pueden ser el 6, el 8 y el 9, son temas muy usuales en examen, ya que básicamente es aplicar todos los temas del parcial, mientras que los temas que están en rojo son temas que debido a su naturaleza son algo largos en cuanto a algoritmo, por lo que no es usual hacerlos en una evaluación, ya que estos son más como de software, como a lo mejor un Wolfram o un Excel. Entonces, vamos a irnos al primer tema, el cual es equilibrio químico. Para empezar, hay que definir qué es un límite de una reacción. El límite en una reacción es cuando una reacción ya no puede ni avanzar ni retroceder. Por ejemplo, tú tienes una sustancia A y una sustancia B, ¿no? Entonces, va a haber un momento en el que alguno de los dos se acabó. Por ejemplo, A en este caso es reactivo, va a haber un momento en el que se acaba. Y bueno, eso en química general se le llama reactivo limitante, pero aquí en termodinámica se le llama que es una reacción directa, una que va de A a B. Y entonces cuando esa A se nos acaba, va a llegar a un punto en el que ya estamos en el equilibrio. Se dan cuenta aquí, ya está en estado estacionario debido a que conforme pasamos por el tiempo ya no está afectando. La concentración ya no se ve afectada. También se da el caso en reacciones inversas, ya sea directa o inversa, siempre una reacción llega a un equilibrio químico a ciertas condiciones. Entonces ese es el límite de una reacción. Para esto pues se debe primero encontrar el estado estacionario, es decir, cuando ya la concentración ya es independiente del tiempo, y la reacción pues hay que tomar en cuenta si es directa o inversa. En cualquiera de los casos ambos van a tener la misma velocidad de reacción y las concentraciones de productos y reactivos no necesariamente sufren cambios. Y aquí por ejemplo tenemos una reacción de doble sustitución, la cual pues sigue los mismos razonamientos. Bueno, continuemos. En el equilibrio químico, tanto la velocidad de reacción como la conversión de equilibrio van a depender de ciertas variables, como lo pueden ser la temperatura, la presión y la composición de los reactivos. Entonces, para esto es necesario estar determinando estas condiciones de equilibrio, que son las que tienen el estado estacionario de una reacción. Todo esto para conocer las condiciones óptimas de un proceso. Entonces vamos a darle a eso. La farmacología es un ejemplo perfecto, ya que todos los medicamentos se diseñan a las condiciones óptimas para estar en esa condición de equilibrio. Todo proceso, por ejemplo, a una temperatura tiene una conversión máxima. Es decir, siempre va a haber una temperatura, que esa temperatura va a facilitar que el reactivo se haga producto. Que el reactivo se haga producto se le llama conversión, y la conversión máxima siempre está a una condición específica. Entonces sigamos con este tema. Primero que nada, decir que no todas las reacciones tienen como un equilibrio exactamente óptimo, y hay varias formas de obtener este equilibrio. Primero para saber que estamos en el equilibrio, primero hay que ver que la reacción sea reversible. Es decir, que un ejemplo más simple es cuando A es igual a B y B es igual a, o sea, ambas están las flechitas. Por ejemplo, aquí podemos ver que este es irreversible, este primer ejemplo, ya que A más B más C más D, solamente la flecha va hacia la derecha, no va en ambos lados, en este caso es reversible. Esa es la primera forma rápida de saber que estamos en el equilibrio. Una segunda forma es cuando la reacción se desarrolla en una misma fase, el cual es como muy lógico, como lo pueden ser en el caso de sistemas homogéneos, en el caso de que no sea la misma fase. Por ejemplo, si todo está en fase líquida, muy probablemente estemos en el equilibrio. De hecho es regla que si un sistema se desarrolla en una misma fase es porque está en equilibrio. Para que haya un cambio de fase, no necesariamente es que no esté en equilibrio, pero hay situaciones muy extrañas, como por ejemplo pasar de sólido a gas o de gas a sólido. En esos casos no puedes estar en equilibrio, pero a lo mejor hay cambios de fase más amigables, como lo pueden ser de gas a sólido. En ese caso no es amigable, pero por ejemplo un ejemplo de amigables podría ser de líquido a gas o de sólido a líquido. En esos casos sí puede estar en equilibrio, como lo vimos en las primeras clases con el agua, ¿no? Que sí puede estar en equilibrio en condiciones de líquido y gas.
Entonces esto básicamente, este sistema homogéneo de sólido a gas y de gas a sólido, este sistema, heterogéneo, no puede desarrollarse en una misma fase, por lo tanto no está en equilibrio. Luego llegamos al 3, que es cuando los productos y reactivos ya están compartiendo ciertas características, como lo pueden ser a lo mejor el tolueno y el benceno, ¿no? Que básicamente es un grupo metil el que hace la diferencia. Entonces, al compartir prácticamente todo, el punto de ebullición, presión, todos los puntos críticos son muy parecidos entre sí. Por ello, tienden siempre a estar en condiciones de equilibrio. Un ejemplo puede ser que en la reacción de formación del ácido yodhídrico se tiene que el hidrógeno y el yodo tienen características muy parecidas, ya que ambos son gases parcialmente miscibles y ambos producen un gas reactivo. Es decir, que es el ácido yodhídrico puede hacerse de nuevo hidrógeno molecular más yodo molecular. Todos se dan cuenta, es un sistema homogéneo, ya que todo está en gas, en fase de gas. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo. Aquí podemos ver la gráfica de este mismo ejemplo, en la cual podemos ver que el yodo pues se va a estar acabando, ¿no? Al igual que el hidrógeno, ya que ambos son reactivos, entonces van a tender a bajar. Conforme pase el tiempo, pues va a disminuir su concentración, por eso es que la pendiente es negativa. Mientras que en el caso del ácido yodhídrico, pues va a estar aumentando su concentración conforme pase el tiempo, hasta llegar aquí, que es cuando estamos en ese punto en el que el tiempo ya no nos ve afectado. Ahí es a lo que le llamamos equilibrio químico. La cuarta forma de saber que estamos en el equilibrio es cuando las reacciones necesitan medios físico-químicos para poder llevarse a cabo en doble sentido. Por ejemplo, cuando la reacción va a necesitar algo externo, es porque muy probablemente esté en el equilibrio, como lo pueden ser aquí, que te dicen una temperatura de 200 y una presión de 5 atmósferas puede hacer que, y un níquel como catalizador, esas son condiciones. En estas condiciones esta reacción está en equilibrio. Y es una reacción de doble sentido porque es A más B que produce C más D. Un ejemplo de una reacción que requiere medios externos puede ser esta, en la cual es básicamente la respiración de las plantas, la cual pues el CO2 lo transforma en oxígeno. Sin embargo, requerimos de ciertos catalizadores, como lo puede ser la luz, o ya que es una reacción fotosensible. Entonces ahí terminamos el tema de equilibrio químico, el cual pues es un concepto algo teórico, pero es útil para los problemas. Vámonos al equilibrio en una reacción química. Para esto vamos a definir algunos conceptos, como puede ser coordenada de reacción, que se representa con la simbología epsilon. Este es un parámetro que nos va a representar el progreso de una reacción química. También es llamado comúnmente avance de reacción, grado de reacción o extensión de una reacción. La notación para estos problemas la usamos en base al libro Smithy, al Smith, en el cual sigue esta notación. Para los moles iniciales del compuesto I tenemos N subíndice I y iniciales el O. Se le pone una O o un 0 arriba. Luego los moles iniciales totales pues ya no tiene esta I, ¿no? Porque ya no son parciales, ya son totales. Y entonces esta fórmula es como muy, muy lógica, en la que pues, los moles totales van a ser la sumatoria de los moles parciales. En el caso de ser moles totales iniciales, pues va a ser la sumatoria de los moles iniciales parciales. Luego tenemos los coeficientes estequiométricos. Estos son de que la reacción, por ejemplo, diga 4 hidrógenos más 2 oxidrilos. Entonces ese 2 de los oxidrilos es un coeficiente estequiométrico. Y de la misma forma, pues va a haber esta fórmula, el cual el coeficiente estequiométrico global o total va a ser la sumatoria de cada coeficiente estequiométrico de la mezcla. Nada más hay que seguir la regla de los signos. Esta regla de los signos es en base a la UPAC, la cual nos dice que para los productos el coeficiente estequiométrico se toma como positivo y para los reactivos se toma como negativo. Luego llegamos al término de avance de reacción, el cual se hace con la letra epsilon, como lo vimos arriba. Coordenada de reacción igual es comúnmente llamado. Luego tenemos las fracciones, las cuales son X y Y. Y llegamos a esta expresión, que es de una de las que vamos a estar usando, donde por ejemplo la Y, que es nuestra fracción en la fase vapor, va a ser igual a los moles iniciales del compuesto I, más el coeficiente estequiométrico del compuesto I por el avance de reacción entre los moles iniciales totales más el coeficiente global de la reacción por el avance de la reacción.
Y a partir de esta expresión vamos a poder sacar la fracción molar. Aquí algo que es importante decir es que, por ejemplo, no existe una fórmula como para X, ¿no? O sea, literal esta es la misma para X y para Y. Nada más va a depender la reacción. Si la reacción te dicen que es líquido, pues vas a sacar X, ¿no? Y si te dicen obtén la fracción y te dan a entender que todos son gases, pues vas a sacar la Y. Nada más es ese punto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio que sería el 48, el cual dice, el cloruro de zinc se usa en distintos campos, como en el tratamiento de aguas o también como agente resistente al fuego en procesos textiles y en la fabricación de bactericidas. Dicho compuesto se produce por medio de la siguiente reacción y nos dan la reacción del cloruro de zinc. Para obtener cloro de zinc no necesariamente es por medio de esta reacción, hay formas electroquímicas de obtenerlo, ese nada más un punto. Entonces tenemos el ácido clorhídrico más el zinc que nos produce hidrógeno molecular más el cloro de zinc. Entonces nos preguntan encontrar 3 cosas faltantes en dicha reacción según el equilibrio químico. Y luego determinar los coeficientes estequiométricos de cada compuesto y determinar el coeficiente estequiométrico total. Entonces vamos a hacerlo este ejercicio en la pizarra. Y para eso pues necesitamos primero nuestra reacción. Vamos a ver antes de que nos pasemos, porque creo que tengo la respuesta aquí, qué es lo que nos falta. Vamos a ver qué nos falta. Lo primero que en toda reacción tenemos que tener es tenerla balanceada. Eso es de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos un zinc, pero por ejemplo aquí en estos 2 cloros, ¿no? Al ya tener 2 cloros, pues aquí también tengo 2 cloros, un zinc, 2 hidrógenos. Esa era una cosa que le faltaba a la reacción. Todo esto de equilibrio químico siempre tiene que estar balanceada la reacción. Es lo primero que hay que fijarnos en un ejercicio. Otra cosa que faltó fue que nos pusieran este tipo de flecha, ¿no? Para que la reacción sea reversible. Y la tercera cosa que faltó pues fue la fase. De que aquí abajo nos pongan qué fase es. Ahorita le estoy poniendo como F, pero me parece que son gases. Entonces aquí están las 3 cosas faltantes. En el caso del ácido clorhídrico es el 2 que decía, este símbolo, y las fases es acuoso, sólido, gas, acuoso. Yo sé que las fases como tal no son todas homogéneas y habíamos dicho que una forma de saber que estamos en el equilibrio es que todas las fases sean las mismas. Sin embargo, no es como que si no están todas iguales no tiene equilibrio, no. De hecho hay indicios, por ejemplo, bueno, para empezar, esta reacción tiene esta flecha, entonces en automático es equilibrio. Otra cosa es que, por ejemplo, si están en un examen, pues no se van a poner a dudar, ¿no? Obviamente la reacción que les dieron está en equilibrio. A lo mejor pueden poner la nota de esta reacción me hace dudar debido a que no tiene el debido etiquetado y me hace cuestionarme si está en equilibrio. Sin embargo, voy a tomarla como un sistema en equilibrio. Entonces, el inciso A como tal ya quedó. Son el balance, el identificar qué fase es y la simbología. Fueron las 3 cosas faltantes. Luego, los coeficientes estequiométricos. Recordemos que para los productos será positivo, mientras que para los reactivos será negativo. Entonces, los coeficientes estequiométricos de cada compuesto. Para el compuesto ácido clorhídrico, pues vamos a tener 2, ¿no? Luego para el zinc 1. Y estos al ser reactivos pues van a estar negativos. Y luego para los productos vamos a tener 1. Y para el cloruro de zinc 1. Vamos a determinar los coeficientes estequiométricos totales. Aquí ya es una notación como más personal, la que yo usualmente le hago estos ejercicios. Por ejemplo, le llamo al compuesto primero A, B, C y D. Le podemos llamar como queramos, pero ya es una notación más personal, les digo. Por ejemplo, B, subíndice A, que sería el coeficiente estequiométrico de A, pues ya lo puedo poner como -2. Y luego el B, subíndice B, lo voy a tomar como -1. Y B, subíndice C, va a ser igual que B, subíndice D, que va a ser igual a 1. Entonces ya tengo los 4 coeficientes parciales. Para sacar el coeficiente estequiométrico total, pues va a ser la suma de cada uno de estos. Entonces va a ser el -2, -1, más 1, más 1. Viendo que pues se nos va a eliminar todo, ¿no? Y simplemente el coeficiente estequiométrico total queda de -1, debido a que se eliminan con los productos. Y bueno, podríamos pasarnos al ejercicio 49, el cual nos dice: desarrolla las expresiones para las fracciones mol de las especies reactivas como función de la coordenada de reacción para, y ya nos dan el inciso A, un sistema que inicialmente tiene 2 moles de amoníaco y 5 moles de oxígeno,
que experimentan la reacción y nos dan la reacción. En este caso tenemos amoníaco más oxígeno, que produce óxido de nitrógeno más agua. Entonces vamos a ver qué nos pide. Nos pide desarrollar las expresiones para las fracciones mol de las especies reactivas. Como todos son gases y nos pide una expresión para la fracción mol, pues nos está pidiendo la Y. Y esta Y nos la está pidiendo como una función de la coordenada de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente sabemos cuánto vale epsilon. Epsilon es la coordenada de reacción, ya que nos está pidiendo una función, nos está pidiendo una expresión en función de la coordenada de reacción. Es decir, la epsilon va a quedar ahí sola, no necesariamente vamos a tener el valor. Entonces vamos a reajustarlo. Lo primero es pues balancearla, ¿no? Aquí ya está balanceada, nada más fue un 4, un 5, un 4 y un 6. Luego de eso es, voy a agarrar un color de pluma distinto. Aquí está. Entonces hay que ver qué inicialmente teníamos. Inicialmente teníamos 2 moles de amoníaco y 5 moles de oxígeno. Entonces estos son los moles iniciales. Al igual que hace rato les voy a llamar A, B, C y D. Entonces voy a tener que los moles iniciales de amoníaco son N, I, bueno, en lugar de I voy a poner A, y esto va a ser 2, y el siguiente va a ser NB, inicial va a ser igual a 5. Entonces ya sabemos que inicialmente tiene 2 moles de amoníaco y inicialmente tiene 5 moles de oxígeno. Entendiendo o dando por hecho que la reacción se lleva a una proporción 1 a 1, pues ya podríamos por que van a salir 2 de y 2 de debido a que pues nos está limitando la reacción Si yo meto por cada por ejemplo, por cada 4 moles de amoníaco obtengo 4 moles de óxido de nitrógeno. Por 4 moles de amoníaco obtengo 6. Entonces, entendiendo que si meto 2 moles de amoníaco, pues voy a sacar 2, 2 en una relación 1 a 1. Y sería el reactivo limitante. En este caso, el más 5 o 2 me estarían sobrando 3 en la reacción. Entonces, para estos dos, voy a tener que va a ser el NC, NCO y va a ser el NDO. Aquí sin rompernos la cabeza de los coeficientes estequiométricos, yo sé que 4, 4, 4, 6 pues obviamente no son iguales, pero es sin rompernos la cabeza, literal no están diciendo los moles iniciales. No te están diciendo que entran 2 moles de amoníaco, no, te dicen que inicialmente la reacción está a 2 moles. Entonces si inicialmente la reacción para jalar necesita 2 moles es porque va a producir 2, 2. Así de sencillo. Entonces vamos a hacer esta ecuación, la cual es YI, que pues se va a hacer para desarrollar expresiones sobre la reacción mol de las especies reactivas. Entonces va a ser, si es para las reactivas, vamos a sacar YA y YB. Por ejemplo, YA va a ser los moles iniciales. Los moles iniciales de A, los cuales serían 2, más el coeficiente estequiométrico de A, el cual al ser reactivo es menos 4. Por el avance de reacción entre el número total de moles, el cual en este caso sería sería 7. Esta parte de aquí, por ejemplo, ven que dijimos que eran 2 moles. En ese caso, sí está bien el razonamiento, ya que nos están diciendo que se ocupan 2 moles para jalar. Sin embargo, estos no son moles iniciales, ya que inicialmente se tiene esto y estos datos ya no son iniciales, porque digamos esto se llevó en el tiempo 0 y esto se llevó en un t igual a t, ya que no ya ha pasado un tiempo, ¿no? La reacción obviamente no es como que no existe una reacción en la que en un tiempo 0 ya haya productos. Bajo ese razonamiento pues vamos a tener 7 moles iniciales totales más el coeficiente estequiométrico global, el cual van a ser los coeficientes estequiométricos de los productos menos los de los reactivos. Entonces vamos a tener que es 4 más el 6 menos el 4 menos el 5. Entonces vamos a tener que 4 menos 4 da 0 y 6 menos 5 da 1. Y vamos entonces a poner más el coeficiente estequiométrico global por el avance de reacción. Entonces va a quedar como 2 menos 4E entre 7 más E.
Y así de sencillo ya sacamos la primera fracción. Ya sacamos ya. Este sería el resultado. 2 menos 4 por el avance de reacción entre 7 más el avance de reacción. Ahora, para nosotros calcular para YB, vamos a seguir el mismo razonamiento. YB va a ser igual a los moles iniciales de B, los cuales son 5. 5 moles de B más el coeficiente estequiométrico de B, el cual sería menos 5 por el avance de reacción, entre los moles totales iniciales, los cuales son 7, menos el coeficiente estequiométrico más el coeficiente estequiométrico global, el cual nos dio de 1. Aquí ya lo habíamos sacado. Pues como nos dio de 1, pues nada más 1 por el avance de reacción. Entonces tendríamos 5 menos 5e entre 7 más epsilon. Y esta sería la respuesta, ya que solo nos pide las expresiones para las fracciones mol de las especies reactivas, las cuales son amoníaco, que es esta, y oxígeno molecular. Entonces nos pasamos al siguiente ejercicio, en este caso el ejercicio 50, y tenemos que para la reacción de A que produce B más E, con un avance de reacción de 0.57 nos pide determinar las fracciones molares, qué influencia tiene al agregar un compuesto inerte con las fracciones. Y esas son las dos preguntas. Sobre todo el inciso B es muy de examen. Entonces vamos a ir bosquejando. Primero sería, vamos a agarrar un color de pluma. Las fracciones molares, por ejemplo, van a ser, en el caso de YA, vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, al no decirnos cuántos moles hay, nosotros tenemos que asumir que va a haber un mol de A que va a producir pues un mol de B más un mol de C, ¿no? Pero eso es de entrada. Como solamente va a haber un mol en el caso de A, entonces vamos a poder poner que los moles iniciales de A son 1 más el coeficiente de A, el cual es menos 1 por el avance de reacción, entre los moles totales, los cuales serían 3 o 1. Ahí como que hay que pensarle, serían 3 o 1. Inicialmente la reacción, ¿cuántos moles tiene? ¿Cuántos moles totales iniciales hay? Pues hay 1. 3 sí hay, pero ya globales. Digamos, en la realidad ni siquiera hay 3, en la realidad habría 2, ¿no? Porque este primero ya se consumió para poder sacar los productos. Sin embargo, al ser moles iniciales, por el superíndice 0, pues solamente hay 1. Y luego es el avance de reacción. El avance de reacción va a ser el epsilon, pero bueno, vamos a sacar el coeficiente global, el cual va a ser los coeficientes de los productos menos los reactivos. Entonces en este caso, como es 1, 1, 1, pues vamos a tener un 1 positivo, ya que producto es 1 más 1 menos el del reactivo, pues va a quedar como V igual a 1. Entonces vamos a tener que va a ser 1 más el coeficiente global de 1 por epsilon, dando como resultado 1 menos epsilon entre 1 más epsilon. Y esto hay que meterlo a la calculadora, dándonos un resultado de 1 menos 0.57 entre 1 más 0.57. Hermano, ¿me puedes pasar la calculadora? Entonces hay que realizar esta operación en la calculadora. Uno menos 0.57 entre 1 más 0.57, dando 0.2739. Y ya quedó el primer inciso. Aunque te pide las fracciones molares, dando a entender que es de todos. Entonces nada más hemos sacado de uno. Entonces vamos a sacar del segundo, por ejemplo del YB. Entonces van a ser los moles iniciales de B son 0. ¿Por qué? Porque es producto. Más el coeficiente global parcial, el cual sería 1 positivo, ya que es reactivo, por el avance de reacción. Entre los totales iniciales, el avance de reacción es el mismo,
De hecho, bueno, ya como spoiler para todos los que nos siguen, la parte de abajo, la del denominador, va a ser la misma en todas las sustituciones. Entonces en el caso de YB, vamos a tener que es epsilon entre 1 más epsilon, quedando YB igual a... De entrada va a ser igual a YC. Eso no hay mucho que pensar. ¿Por qué va a ser igual a YC? Porque el coeficiente es el mismo, es 1. Y el avance es el mismo. Y los moles iniciales totales son los mismos. Y como es producto también, pues no va a haber. Entonces vamos a meter 0.57 entre 1.57. Dando un resultado de 0.3631 más o menos. Redondeando. 3631. Y bueno, si sumamos las tres composiciones, obviamente nos tendría que dar 1, que serían vamos a dejarlo en 0.4, vamos a redondearlo, entonces sería 0.4 más 0.4, 0.8 más 0.2 dando 1. Obviamente si lo hacen en la calculadora a 4 decimales también les tendría que dar 1. Y con esto queda resuelto este ejercicio. Vamos al tercer tema, el cual es equilibrio en reacciones múltiples. En este caso vamos a seguir ocupando el parámetro de coordenada de reacción. Y vamos a seguir una notación parecida. Nada más vamos a agregar términos, ya que las anteriores reacciones eran reacciones individuales. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando hay reacciones múltiples. Tenemos los moles iniciales del compuesto I como N y superíndice 0. Moles iniciales totales como N superíndice 0. La misma fórmula. Y luego tenemos aquí lo que cambia. El coeficiente estequiométrico, ya que va a depender del compuesto de la reacción. Así como dice aquí, coeficiente estequiométrico de cada compuesto en reacción, donde vamos a tener B y J. Y donde BJ va a ser el coeficiente estequiométrico de cada reacción. Entonces, por ejemplo, el subíndice I hace referencia a la especie y J hace referencia a la reacción. Entonces, cuando tenemos B, subíndice J, hace referencia al coeficiente global, pero de una reacción. Y vamos a tener esta fórmula, donde el coeficiente global de la reacción J va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes parciales de la reacción J. Donde igual productos serán positivos, reactivos negativos, todo esto según la UPAC. Luego tendremos que J es el avance de reacción, J es el avance de la reacción J. X y Y son las mismas fracciones. Y entonces la fórmula será esta. Esta fórmula está en este tipo de fondo, debido a que no es como la forma final. Esta sería la ecuación, la cual, o sea, tal cual se puede aplicar en problemas. Sin embargo, pues puede confundir un poquito. Entonces yo la pongo un poco más simple, como lo puede ser esta. Digo más simple, aunque tiene más términos, pero digamos que para dos reacciones, esta es la fórmula. En caso de que tengas más reacciones, pues se agregan más términos. Y también que haya más componentes. Pero aquí nosotros estamos contemplando dos reacciones, donde tenemos los moles iniciales del compuesto I más el coeficiente del compuesto I en la reacción 1 por el avance de reacción 1 más el coeficiente estequiométrico del compuesto I en la reacción 2 por el avance de reacción de la reacción 2 entre los moles iniciales totales más el coeficiente global de la reacción 1 por el avance de reacción 1 más el coeficiente global de la reacción 2 por el avance de reacción de la reacción 2. Entonces, con esta teoría, vámonos al ejercicio 51, el cual nos dice, un sistema que inicialmente tiene 2 moles de C2H4, el cual al ser CnH2n, no es alcano, es un alquino. Entonces sería un acetileno. No puede ser un alquino. A ver, vamos a tener que es C. Y vamos a tener HH. Entonces es un alqueno. Sí, es un alqueno, no es el acetileno, es el tal cual el eteno. Entonces vamos a tener que es un eteno más 3 moles de oxígeno. Y va a experimentar las siguientes reacciones. Aquí ya tenemos 2 reacciones. Este de aquí es el dimetiléter. Entonces vamos a tener que el eteno
más el oxígeno diatómico produce dimetiléter. Dimetiléter. Y luego la siguiente reacción es que el eteno más el oxígeno produce CO2 más agua. Entonces vamos a desarrollar las expresiones para las fracciones mol de las especies reactivas en función de los avances de reacción. Es decir, cuando te dicen en función de epsilon o en función del avance de reacción o en función de la coordenada, se refieren a que no conocemos el valor. Entonces va a quedar una expresión y no un valor numérico como en el ejercicio anterior. Entonces vámonos por partes. Primero que nada, antes de sacar las expresiones, vamos a ir sacando cada cosa, como lo pueden ser a partir de, este color. Vámonos por orden. Vamos a tener una reacción 1 y una reacción 2. Entonces en la reacción 1 vamos a enfocarnos ahorita. Tenemos A, B, C. Entonces vamos a sacar los datos. Primero vamos a sacar las B's. Vamos a sacar la B para A, la cual es menos 1. Vamos a primero balancear. Ese sería el primer paso. Tenemos que hay 2 C's, hay 4 H's y hay un oxígeno, entonces ya está balanceada. Entonces vamos a sacar ahora sí los coeficientes. En el caso de el coeficiente parcial de A en la reacción 1, entonces aquí está mal etiquetado. Vamos a seguir el mismo etiquetado para a la hora de sustituir ya no perdernos. Entonces en lugar de B y J vamos a poner, en lugar de BI vamos a poner BA. Y en lugar de J pues vamos a poner 1, ya que es para la reacción 1. En este caso pues va a ser menos 1 al ser reactivo. Y luego tenemos que para B, VB1 vamos a tener que es menos 1 medio. Voy a poner 0.5. Y luego vamos a tener que para C en la reacción 1 vamos a tener que es 1 positivo. Entonces después de eso vamos a poner los moles. A ver, tenemos que los moles contienen 2 moles de... Un sistema que inicialmente contiene 2 moles de eteno más 3 moles de oxígeno. Entonces ya sabemos los moles iniciales de A. No sé si físicamente se está entendiendo. O sea, haz de cuenta que tenemos nosotros nuestro reactor, ¿no? El cual es un tanquecito de aluminio o de titanio, depende de las dimensiones. Vamos a tener así nuestro reactor. Y adentro le vamos a poner 2 moles de eteno, le vamos a poner 3 moles de oxígeno. Y pues obviamente va a tener un agitador, va a tener gas inerte, etc. El chiste es que la reacción se va a llevar a cabo y va a haber 2 reacciones simultáneas, las cuales son la 1 y la 2. Entonces lo que estamos sacando es la fracción de los compuestos en la mezcla en equilibrio. Es lo que estamos haciendo. Entonces, ya una vez entendiendo ese análisis, vamos a sacar los moles iniciales de A, los cuales ya no los dé el problema, tomando como A el eteno. Entonces vamos a tener que este es 2 y los moles iniciales de B son 3. Entonces los moles iniciales totales pues van a ser 5, porque son la suma de los parciales. Y luego tenemos que el coeficiente geométrico global de la reacción 1 pues va a ser menos 0.5. ¿Por qué menos 0.5? Porque recordemos que es la suma de todos estos. O sea, es como si le ponemos aquí un... Es la suma de todos estos, que sería 1 menos 1, 0, menos 0.5, pues menos 0.5. Bajo esto, vamos ahora a sacar los mismos datos, pero para la reacción 2. Entonces, para la reacción 2, vamos a poner primero, va a ser A. ¿Por qué es A? Porque ya está etiquetado. O sea, aquí ya no me puedo ahorrar el etiquetado. Ya está etiquetado como A, también. Ya está etiquetado como B, perfecto. No lo puedo etiquetar como C, puesto que no es dimetiléter. Entonces ya sería en automático D y sería en automático E. Entonces, vamos a sacar los coeficientes. El coeficiente de A en la reacción 2 va a ser igual y hay que visualizar si está balanceada. Tenemos 2 carbonos, 2 carbonos, 4 oxígenos, 6 oxígenos, 6 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, y está balanceada. Entonces vamos a tener que BA en 2 va a ser menos 1, BB en 2 va a ser menos 3, BC en BD, perdón, recordemos que C ya está acá, BD en 2 va a ser 2 positivo y BE en 2 también va a ser 2 positivo. Entonces el global va a ser
del global de la reacción 2 va a ser 0, ya que es la suma. Menos 1, menos 3, menos 4, más 2, menos 2, más 2, 0. Y luego son los moles. Los moles son los mismos, lógicamente. Entonces ya podemos sacar las expresiones. Las expresiones, ¿para quién las vamos a sacar? Para las sustancias reactivas. ¿Por qué? Pues porque nos dice aquí. Desarrolla expresiones para las especies reactivas. ¿Cuáles son mis especies reactivas? Pues A y B. Entonces vamos a tener que YA va a ser igual a los moles iniciales de A. O sea, va a ser Na0, el cual es 2. 2. Voy a borrarlo porque como que no está... No se ve tan bien. Entonces va a ser el 2 más el coeficiente de A en 1. El coeficiente de A en 1 es menos 1. Entonces voy a ponerle menos. Y como es epsilon 1, pues le voy a poner menos epsilon. Obviamente ya no puse el menos 1 porque pues 1 por epsilon 1 pues es epsilon 1. Más el coeficiente de A en la reacción 2, el cual también es menos. Entonces vamos a ponerle menos epsilon 2. Ahí está. Entre los moles iniciales totales, los cuales son 5. Más el coeficiente global de la reacción 1, el cual es menos 1. Menos 0.5, disculpen. Aquí es menos 0.5, aquí dice. Menos 0.5. Por el avance de reacción 1. Más el 2 por epsilon 2. En este caso, como V12 tiene un valor de 0, pues ya no pongo el término. Quedando así esta primera respuesta. Y ahora para B, vamos a tener que... Va a cambiar. Primero que nada, alerta de spoiler. Aquí en la parte de abajo siempre va a ser la misma. Entonces siempre vamos a tener el mismo. Ya que si se dan cuenta, pues no depende de la parcialidad. No depende de cada compuesto. No depende de cada componente, sino que depende de coeficientes globales. Por lo que la parte de abajo en reacciones, en equilibrio, siempre va a ser la misma. ¿Cuál es este? Y el que nos va a variar es el de arriba. Ahora serán los moles iniciales de B en la reacción, los moles iniciales de B nada más, los cuales son 3. Y luego es el coeficiente de I en 1. En este caso I es B, entonces vamos a tener que es menos 0.5 por epsilon 1. Y luego tenemos que va a ser VI, que I es B, en 2, el cual es menos 3 en epsilon 2. Y esta es la respuesta de lo que pregunta. Ya sacamos las especies. Sacamos las expresiones para la fracción mol. Y fue eso el resultado. Como que siento que nos pasamos un ejercicio, no sé por qué. En este ejercicio, si se dan cuenta, cuando preguntaba ¿qué influencia tiene el agregar un compuesto inerte con las fracciones? No lo contestamos. ¿Qué implicación tiene? Vamos a ver qué implicación tiene. Entonces, para eso voy a dejar todo. A ver, nada más voy a escribir arriba de esto con verde. Entonces, nosotros tenemos nuestra reacción A. Y vamos a tener un compuesto inerte, el cual le podemos llamar D. Y va a producir B más C más D. ¿Por qué es inerte? Porque no participa en la reacción. Si dan cuenta, lo que entra es lo que sale, así sin más. No interactúa, es inerte. Entonces, si tenemos que va a entrar un mol inicial y un mol inicial, ¿qué nos va a variar? Por ejemplo, NI en 0. Porque ven que pide las fracciones molares. O sea, vamos a sacar las fracciones molares de A, de B, de C. Y ahora vamos a tener que sacar la de D. Entonces, para empezar, todas las fracciones se ven afectadas por los moles totales. Ya que los moles totales iniciales ya no serían 1, sino que serían 2. Este ya sería un 2. Entonces en automático pues cambia el valor. Obviamente disminuiría. Al pues ser un denominador más bajo, ¿no? Entonces disminuiría el valor de YA. Y el valor de YB y YC pues también disminuiría.
Y si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, YD, tendríamos que es los moles iniciales de D, los cuales son 1 menos el avance de reacción entre 2 más epsilon. Es decir, YD sería lo mismo que YA. Entonces tendríamos que YD es igual a YA y que YB es igual a YC. En este caso, así es como sería. El coeficiente inerte, como tal, sí afecta, sí tiene una influencia, ya que sí tiene una influencia en las fracciones, ya que los moles iniciales ya serían 2, ya no solo serían 1. ¿Qué influencia tiene entonces agregar un compuesto inerte que disminuye las fracciones? Tanto de reactivos como de productos. ¿Eso es bueno o malo? Realmente, puede ser bueno o puede ser malo, así de simple es la respuesta. Puede ser bueno, ya que a lo mejor tendrías que gastar menos reactivo, pensando que el reactivo a lo mejor es muy costoso. Si pones un compuesto inerte, a lo mejor facilita que la reacción se lleve a cabo, y el compuesto inerte no necesariamente tiene que ser caro, ¿no? Comúnmente los compuestos inertes son gases, los cuales se almacenan en tanques. Entonces, puede hacer más barato la reacción, aunque también un compuesto inerte puede ser un compuesto traza que te esté echando mosca en la conversión. Entonces, bueno, ya quedó ese ejercicio que básicamente ya había quedado, y este es el ejercicio 51, el cual era sacar expresiones de las sustancias reactivas, que es YA y YB, donde les decía que esta parte nunca cambia, es la misma para YA y YB. Y en caso de que se saque para YD, YE, YC, la parte de abajo sería la misma, esa nunca cambia. Entonces vámonos al ejercicio 52. Dice, la alimentación a un reactor en fase gas es de 10 moles de la especie A pura y ocurren dos reacciones independientes, las cuales tenemos 1 y 2. Dice, la reacción 1 produce la valiosa especie C y el producto secundario B. Entonces aquí el que nos interesa es C. Dice, el análisis de la corriente gaseosa de salida muestra las fracciones molares YC y YD. O sea, ya nos dan YC y YD, las que hemos estado sacando. Calcule las fracciones de todas las especies en la corriente de descarga. Utilice el avance de reacción para resolver. Entonces este ejercicio está un poquito más complicado, ya que no pide como cosas directas, ¿no? Sino que hay que razonar un poquito. Entonces dice, la alimentación a un reactor en fase gas es de 10 moles de la especie pura A. Entonces ya sabemos que va a haber 10 moles. Y ocurren dos reacciones independientes. A produce B más C y A más B produce D. La reacción 1 produce la valiosa especie C y el producto secundario B. El análisis de la corriente gaseosa de salida muestra fracciones molares de YC y YD. Entonces ya sabemos cuánto vale este y cuánto vale este. Calcule las fracciones de todas las especies en la corriente de descarga. Utilice el avance de reacción para resolver. Entonces nosotros vamos a tener que ir calculando las cosas. Para empezar, los moles iniciales. Por ejemplo, si quisiéramos sacar vamos a sacar primero los datos. Va a ser el coeficiente global de... Estos ya están etiquetados como A, B, C, D. Entonces ya está de lujo. Vamos a tener el coeficiente global de A. En 1, pues va a ser igual a menos 1. Y luego va a ser el coeficiente global de B en 1, el cual va a ser 1 positivo. Y luego el coeficiente global de C en 1, el cual va a ser 1 positivo también. Entonces para la reacción 1, el coeficiente estequiométrico global va a ser igual a 1 positivo, ya que es 1 menos 1 más 1, que es 1. Luego, los coeficientes estequiométricos de la reacción 2 va a ser, por ejemplo, A en 2 vale menos 1. Y luego B en 2 vale menos 1. Y D en 2 vale 1 positivo. Entonces en este caso el coeficiente estequiométrico global para la reacción 2 es menos 1. Va a ser menos 1. Entonces, bueno, ya conocemos los coeficientes globales. Y vamos a los moles. Dice, la alimentación a un reactor en fase gas es de 10 moles de la especie A pura. Ocurren dos reacciones independientes. Entonces, va a entrar en un reactor A 10 moles.
Esos son todos los moles iniciales que nos dan, 10 moles. Estos 10 moles nos van a producir B más C. Y va a ocurrir una segunda reacción, en la cual A y B, o sea, A que produjo B más C, va a sobrar un poco de A. Y ese A sobrante va a reaccionar con B para producir D. Ese sería el razonamiento de la reacción, donde el objetivo de este reactor es obtener C, la valiosa especie. Entonces vamos a meter en nuestro tanque 10 moles de A, nos va a producir B más C, y ese B que ya se produjo va a reaccionar con el A sobrante para producir D, como una reacción secundaria traza. Entonces vamos a tener que los moles iniciales de A son 10. Y en automático los moles iniciales de B más igual a los moles iniciales de C igual a los moles iniciales de D, todos esos son 0. Entonces podemos decir que los moles iniciales totales son 10, ya que en el tiempo 0 es la cantidad que se le mete al reactor. Y bueno, ya tenemos todos estos datos. O sea, ya conocemos ya conocemos cada uno de estos UVs. Aquí, ¿qué es lo que nos está echando mosca? Pues los coeficientes estequiométricos, los cuales no los conocemos. Entonces aquí se va a hacer un poquito complicado el análisis, pero tampoco se va a hacer imposible. Para eso pues vamos a ocupar más espacio. Entonces lo que voy a hacer es recortar estos datos que ya sacamos. Entonces vamos a quitar esto. Y el único dato relevante aquí es las fracciones molares que ya dan. Dice las fracciones molares de salida. ¿Por qué son de salida? Porque ya son de la reacción 2. Y porque son los productos que se querían obtener. Entonces ahí está esto. Voy a hacer esto un poquito más chiquito. Al fin no es tan en serio que sea así tan enorme. Y luego de eso, esta debería estar así. No sé por qué se levantó, pero bueno. Ahí estamos entonces. Tenemos que plantear las ecuaciones para cada compuesto. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, para Y de... Vamos a empezar con Y de A. Entonces vamos a tener que Y de A va a ser los moles iniciales de A son 10 más el coeficiente parcial de A en 1, que es menos 1 por el avance de reacción 1, entonces va a ser menos 10 menos epsilon 1 más el coeficiente de A en la reacción 2, que también es menos 1, entonces va a ser menos E2 entre los moles totales, que son 10, más V1, que sería 1, aquí está, 1 por epsilon 1, menos V2, que es menos 1, por epsilon 2. Entonces ya llegamos a esta ecuación. Y pues hay que hacer lo mismo para B, C y D. Entonces vamos a meterle nitro. YB va a ser igual a los moles iniciales de B, que son 0. Estoy haciendo en base a esta ecuación. Más los moles iniciales, los moles de B, el coeficiente parcial de B en la reacción 1, el cual es 1, por el avance 1, que sería esto, menos el avance 2 entre el denominador, el cual ya habíamos dicho que es el mismo. 10 más E1 menos E2. Entonces ya sacamos YA y YB. Ahora tenemos que va a ser YC, pero ya sabemos que YC vale 0.3, entonces vamos a poner ya directamente 0.3 va a ser igual a los moles iniciales de C, que son 0, por el coeficiente estequiométrico, de C en la reacción 1, el cual es 1, que va a ser entonces menos el coeficiente estequiométrico en 2. Si se dan cuenta, no hay C en 2, entonces no hay. Entonces voy a borrar eso. No hay en 2 la sustancia C. Entonces perfecto, así ya no tenemos esa variable. Y en la parte de abajo pues vamos a tener lo mismo. 10 más E1 menos
E2. Y luego en D vamos a tener que es punto 1, o sea, YD es punto 1 igual. Los moles iniciales de D, que son 0. El coeficiente geométrico de D en la reacción 1 no existe. No hay D en la reacción 1, pero sí hay en la reacción 2, el cual es 1 positivo, entonces serían E2 entre 10 más epsilon 1 menos epsilon 2. Y entonces ya conocemos esto, ya conocemos las expresiones, donde aquí tenemos 4 ecuaciones. ¿Y cuántas variables tenemos? Tenemos YA, YB, E1, E2. Tenemos 4 ecuaciones, 4 variables. Entonces tenemos grados de libertad igual a 0. Entonces se pueden resolver en un sistema de ecuaciones 4×4. O bien se puede resolver como de forma ya sea simultánea, como acabo de decir, o por pasos a partir de despejes, poco a poco. Entonces aquí a mí me gustaría ocupar algún software. Sin embargo, vamos a visualizar cómo se resolvería a lápiz. Para eso, lo que habría que hacer es, por ejemplo, esta ecuación. Tenemos que es punto 3 igual a E1 entre el denominador, ¿no? O sea, todo esto es el denominador. Y entonces tenemos que, por tanto, E1 entre punto 3 es igual al denominador, o sea, nada más los cambié de lugar. Luego de acá tenemos que punto 1 es igual a E2 por el denominador. Entonces tenemos que E2 entre punto 1 es igual al denominador, donde el denominador es el mismo aquí y acá. Entonces podríamos igualarlas, obteniendo así, lo voy a poner de este lado, que E2 entre punto 1 es igual a E1 entre punto 3. Y bueno, voy a borrar todo eso. Aquí ya cumplió su función estas ecuaciones. Entonces voy a borrar todo esto. Igual pues se puede pausar el video. En caso de querer ir un poquito más lento o en caso de ir más rápido igual se puede pues visualizar un poco más rápido la grabación. Entonces llegamos a ese punto en el que ya podemos decir que hay una relación en los avances de reacción. Entonces vamos a hacerlo ahora como punto 3 por E2 igual a punto 1 por E1. Entonces tenemos esta expresión. Entonces podemos de aquí despejar cualquier cosa. Podemos despejar E1 o E2, el que queramos. Por ejemplo, vamos a despejar E1. ¿Por qué? Pues nada en particular, ¿eh? Podemos despejar E2. E1 entonces va a ser igual a 0.3. O sea, es como si lo visualizáramos desde aquí, ¿no? El punto 3 se va a pasar acá a multiplicar. Entonces vamos a tener que va a ser punto 3 entre punto 1, lo cual da 3. Vamos a tener que es 3 E2. Entonces sabemos que E1 es igual a 3 veces E2. Y podemos a partir de ese razonamiento sustituirlo aquí. Entonces tendríamos que YB va a ser igual a 3 veces E2 menos E2. Pues daría nada más 2 veces E2. 2 veces E2 entre 10 más E1. Y E1 es 3 veces E2. 3 veces E2 menos E2 pues daría más 2 E2. Luego de eso tenemos acá el YA, donde aquí ya entra en un problema. ¿Cuál es el problema? Que se dan cuenta, ya nomás tenemos dos ecuaciones y tenemos miren, por ejemplo aquí, al tener esta ecuación podemos quitar, por ejemplo, todas las E1, ¿no? Y dejar todo en términos de E2. Pero ¿cuál sería el problema? Que conoceríamos E2, YA y YB, pero solo tendríamos dos ecuaciones. O sea, serían dos ecuaciones, tres incógnitas. Y por ahí no va el asunto. Entonces hay que ver cómo lo vamos a resolver. A ver. Lo que podemos hacer sería
de aquí poner que, por ejemplo, y va a ser igual a vamos a decir numerador entre denominador. Y luego acá YB va a ser numerador entre vamos a poner aquí numerador de A y numerador de B, ya que no son iguales, o sea, se dan cuenta, son distintos. Entre el denominador sí es el mismo, el denominador sí es igual. Entonces, si nosotros estas las igualamos respecto a D, o sea, ponemos, por ejemplo, ves que aquí sería D sería igual a NA entre YA, y aquí es lo mismo. Sería como D igual a NB entre YB. Entonces, a partir de estas dos igualaciones podemos decir que NA entre YA va a ser igual a NB entre YB. Y aquí, como quien dice, ya tendríamos una ecuación. Sin embargo, aquí de incógnitas tenemos A y B. Tenemos A y B. Y tenemos de incógnitas NA, recordemos que pues sería todo esto. Y NB pues sería esto. NA y NB, a partir de esta expresión, se puede dejar en términos de una. Entonces tendríamos una variable, por ejemplo puede ser E1, pero tendríamos de incógnitas YA y YB. Seguimos con el problema de tres incógnitas, una ecuación. Entonces lo que tendríamos que hacer es, nosotros podemos sacar la YA a partir del razonamiento de que YA más YB más YC más YD son igual a 1. De ahí podríamos transformar un valor de YA. Sin embargo, aquí hay algo que no cuadra. Vamos a ver que la reacción no produce la especie C. Utilice el avance de reacción para calcule las fracciones de todas las especies en la corriente de descarga. No, pues sí, más claro ni el agua. Sí, lo dice muy claro. Entonces, ya llegamos a ese problema. Vamos a ver cómo se va a resolver. Tenemos ya una expresión que nos relaciona los avances de reacción. Con esa expresión vamos a poder dejar todo en términos de una incógnita, como lo puede ser epsilon 1. Pero aquí el asunto es ese YA y ese YB que nos está ahí quitando básicamente las ganas de vivir. Entonces, a ver, nosotros teníamos hace rato las tres ecuaciones, ¿no? Vamos a ver. Vamos a descartar los cambios, a ver qué pasa. Y bueno, nosotros teníamos tres ecuaciones. Vamos a volverlas a plantear. 4 ecuaciones. Y esta de las vamos a plantear aquí, a ver qué pasa. Capaz si es un sistema indeterminado. Aunque hace rato que hicimos el análisis sí dio determinado. Entonces eso es lo que me hace dudar. Entonces vamos a ponerle file. ¿Dónde era? Era search function. Preferences. Display. Aquí en 18. Entonces nosotros aquí teníamos esta expresión, la de... Voy a trabajar aquí nada más. Teníamos que y era igual a ni, etcétera, ¿no? Esta de aquí me refiero. Entonces nosotros conocemos esa expresión. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner que YA... Mejor voy a plantear aquí en PowerPoint las expresiones y voy a resolver el sistema en is. Entonces vamos a plantear aquí las ecuaciones de volada. Igual nos sirve como práctica. No hay mejor práctica que el error. Por ejemplo, YA va a ser entonces los moles iniciales de A, los cuales son 10, más el coeficiente de A en 1, que sería menos E1, más... no, también sería menos E2, entre los moles totales, que son 10, más E1, menos E2. Esos son los de A. Y luego en el caso de B, tendríamos que serían... todo esto de aquí lo voy a llamar denominador.
Entonces en el caso de YB vamos a tener que van a ser los moles iniciales de B, que serían 0, más el coeficiente de B, que es 1, que sería entonces epsilon 1, menos epsilon 2. ¿Por qué menos? Porque aquí tengo el coeficiente de E2 entre pues el denominador, ¿no? Ese no cambia. Luego YC tendríamos que los moles iniciales de C son 0, por el coeficiente de C en 1 es 1, entonces sería E1. Y no hay C en la reacción 2, por lo tanto nada más queda así, entre el denominador. Y llegamos a YD igual a, no hay moles iniciales, son 0, y luego no hay ¿Por qué? Porque no hay D en la reacción 1, entonces ya sería directamente E2 entre D. Y esas son las ecuaciones. Estas ecuaciones vamos a plantearlas en el software, a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos el software, vamos a tener que va a ser YA igual a 10 menos, voy a manejarlo como E1 menos E2, las mayúsculas, E1 menos E2 entre 10 más E1 menos E2 y luego Y subíndice B va a ser igual entonces a E1 menos E2 entre el denominador, el cual sería voy a borrar esto de arriba, el cual sería directamente, y ya podríamos ir planteando YC y YD. Entonces vamos a poner que YC y YD. YC entonces va a ser E1 entre el denominador y YD va a ser E2 entre el denominador, y ya nada más le voy a dar a correr y tenemos el problema de las variables tal cual lo estaba pensando. Sí, tenemos 4 ecuaciones, 6 variables. ¿Cuáles son las 4 ecuaciones? Pues 1, 2, 3, 4, 6 variables, YA, YB, YC, YD, E1, E2, 6 variables. Entonces aquí por eso es que el problema nos da que YC es igual a 0.3 y nos dicen que Y subíndice D es igual a 0.1. Entonces ya tenemos aquí YC y YD. Entonces ya con esto el programa ya lo puede resolver de forma simultánea. Donde obviamente no te da el procedimiento, pero saca estos resultados, los cuales ya dan los valores de las 6 variables. E1 dando un valor de 3.75, E2 de 1.25, YA de 0.4. Y se dan cuenta, si suman las Y's, dan 1. YA más YB más YC más YD dan 1, dan la unidad. Entonces sería a partir de métodos algebraicos, o bueno, en la calculadora también resuelve ecuaciones de 4×4. Y bueno, ahí fue resuelto a partir del software para igual ya no complicarnos la vida. Y entonces estábamos aquí, acá, ya. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente. La constante de equilibrio. Este tema es súper importante para un examen. La constante de equilibrio es la AK. Esta se expresa como una relación entre reactivos y productos, donde vamos a tener una reacción general o genérica, donde A, B, C, D son coeficientes estequiométricos, A, B, C, D mayúsculas son los reactivos. La ecuación que vimos en Química General 2 es esta de aquí, donde tenemos que A, B, C, D mayúsculas son las reacciones, y cada una de estas reacciones, de estos ya sea reactivos o productos, por ejemplo C y D son productos, se elevan a sus coeficientes estequiométricos y se dividen entre su forma análoga, pero para los reactivos. Esta es una expresión ocupada mucho en general. Y bueno, ahorita vamos a ver que esta no se ocupa tanto aquí en termodinámica. Aquí vamos a seguir un razonamiento, y es que si la K te da mayor a 1, es porque la energía libre de Gibbs es negativa, y en equilibrio se ve favorecida la formación de productos sobre reactivos. Es decir, en el equilibrio, cuando tu K es muy alta, quiere decir que es muy buena tu reacción. ¿Por qué es muy buena? Porque vas a tener mucho producto. Tu reactivo se va a disminuir y vas a tener mucho producto. Si la K te da igual a 1, eso quiere decir que la formación, que cuando llega al equilibrio en tu reacción,
tanto reactivos como productos, ambos están igualmente favorecidos, es decir, te va a quedar la misma cantidad y la misma cantidad. Cuando K te da menor a 1, cuidado, porque esto quiere decir que hay mucha energía libre en la reacción y eso impide que la reacción como tal pueda llevarse a cabo, y esto hace que en los reactivos sean mucha más la cantidad, ¿no? Porque los reactivos van a quedar como inmóviles y no van a producir tanto producto. Entonces K muy alta es muy bueno, la reacción tiene mucho producto. K igual a 1 están en igual proporción, reactivo y producto. K menor a 1, cuidado, tu reacción no es tan buena, ya que tienes muy poco producto y mucho reactivo. Entonces esa tablita puede ser muy buena, porque a lo mejor si te dicen, en base a tu resultado, concluye cómo es la energía de Gibbs, cómo sería en K mayor a 1, pues negativa. En K mayor a 1, positiva. En K igual a 1, la energía de Gibbs es 0. Bueno, existen tres caminos para obtener la constante de equilibrio, como lo puede ser a temperatura constante, a temperatura semiconstante y a temperatura variable. En el caso de temperatura constante, se usa la fórmula en función de concentraciones, que es la que hemos hablado, la de química general 2. Se puede ocupar un método gráfico, el cual es esta grafiquita, y por definición. Luego, en temperatura semiconstante se usa cuando el delta H es constante, es decir, cuando tenemos un cambio de entalpía que no varía. En este caso los cambios son despreciables y se toma un delta H constante. Luego, finalmente, cuando tenemos temperatura totalmente variable, se contempla un delta H pues no constante. Y ya es un estudio riguroso, a lo mejor para un artículo o para la producción de algún medicamento, alguna síntesis, ya ocuparías tomarlo de manera rigurosa con un delta H no constante. Aquí veremos cómo sacar la temperatura semiconstante, ya que la constante, bueno, ya se vio en general 2, y a lo mejor un método gráfico no estaría de más. Entonces vamos a ver cómo sacar la constante de equilibrio a partir de un método gráfico. A partir de un método gráfico, la constante de equilibrio se puede sacar con esta tablita. Esta tablita es un gráfico, y este gráfico ya tiene varias reacciones. Este gráfico ya viene incluido en el PDF que les doy en el curso el cual ya tiene todos los gráficos y todas las tablas que conlleva este curso. Entonces ahí está este gráfico. El primer paso entonces será observar que la reacción está en la gráfica. Es importante visualizar que mi reacción en estudio pues está ahí. Después de eso, pues observar que cada línea pues es una reacción. Y hay que calcular el eje de las X, donde el eje de las X se tiene que pasar a Kelvin la temperatura de la reacción. Es decir, te dan la temperatura 25 Celsius, 20 Celsius, la tienes que pasar a Kelvin. Y hay que aplicar esta expresión. Para el eje de las X vamos a tener que, vas a poner 1 entre la temperatura que te den en Kelvin, o sea, la temperatura que te den la pasas a Kelvin, y vas a hacer esta expresión, 1 entre T por 10 a la 4, y bueno, eso está en Kelvin a la menos 1, esta es la unidad, no es meter la ecuación, ¿no? Entonces, ese término de 1 entre T va a ser, por ejemplo, te dieron 200 Kelvin, ¿no? Entonces vas a 1 entre 200 Kelvin por 10 a la 4. Y ese va a ser tu eje X, y ahí tienes que fijarte. Con el eje X, pues tocas, ¿no? Le das, por ejemplo, digamos, te dio 10, ¿no? Entonces checas, por ejemplo, si esta reacción fue la que te dio, pues interpolas y ves cuánto te da en el eje de las Y. En el eje de las Y tenemos que es logaritmo de K. Entonces, si quieres conocer la K, la constante de equilibrio, nada más va a ser Euler elevado a lo que te haya dado en el eje de las Y. Si, por ejemplo, en este ejemplo era 10 lo que te dio en el eje de las X, y esta es tu recta, es tu reacción, checas, interpolas y por ejemplo te da aquí menos 14. Entonces pondrías Euler elevado a la menos 14 y con eso sacarías la K. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Este método es el más rápido y sí es válido en un examen. Entonces no lo pierdan de vista, el método gráfico te puede salvar la vida ya que es súper sencillo. Solamente hay que saber la temperatura y pues la reacción. Entonces vamos a calcular las constantes de equilibrio para distintas reacciones a 500 Celsius y vamos a interpretar los resultados de la K obtenida. Entonces, tenemos que las ABC, que cada una es una reacción, y ojito a esta nota, esto ya es más como conocimiento general, no todas las reacciones son posibles a cualquier temperatura. Recordemos que tú no puedes variar una variable de estado, donde variables de estado son entalpía, energía libre, energía interna, temperatura, presión. En esas variables de estado tú no puedes cambiar una sin alterar otra, ya que para que haya equilibrio
Si mueves temperatura es porque moviste presión y así, etcétera. Entonces no todas las reacciones se pueden llevar a cabo en cualquier temperatura. Vamos a hacer un orden propuesto. Este orden propuesto pues lo hago en Excel, ¿no? Pero en papel se haría de la misma forma el orden propuesto. Entonces, vámonos al Excel, que lo tengo aquí. Y tenemos una reacción A, una reacción B y una reacción C, en la cual la reacción A, B y C habrá que calcular cada cosa. Por ejemplo, primero nos dicen que está a 200 Celsius. Después de eso, pues hay que pasarlo a Kelvin. Por eso pasamos a 773.15. Y luego el eje de las X pues será el mismo. ¿Por qué? Porque el eje de las X depende enteramente de la temperatura. Entonces hay que meter en la calculadora 1 entre 773.15 por 10 a la 4. Y eso da 12.93. Y con este valor de 12.93 pues hay que hacer una línea, ¿no? Una línea recta. En este caso es verde, que está aquí en el valor del eje de las X, el cual era 12.93, que está muy cercano al 13. Después de eso hay que visualizar cada una de nuestras reacciones. Entonces la primera reacción dice C2H2, el cual ese sí es acetileno. Acetileno que produce 2 carbonos más hidrógeno, es una reacción de descomposición. Entonces buscamos C2H2, que sería esta morada. Y una vez que marqué la morada, vemos que en el eje de las X toca mi línea de reacción y se hace la interpolación, dando aquí en el eje de las Y un valor como de 27.9 más o menos. Esto ya lo hice a papel y aquí tengo los ejes. Por ejemplo, aquí vemos que hay 27.85, no da 27.9 como acabo de decir, pero da muy cercano en Excel que en papel. En este caso ya saqué el eje de las Y para la reacción 1. Entonces, si quiero sacarla acá, nada más hay que aplicar esta fórmula. Euler elevado a el eje de la Y, que da 1.24 por 10 a la 12. Aquí, ojo, siempre son bien exageradas las Ks. Aquí, por ejemplo, la K dio muy alta. Eso quiere decir que la energía libre de Gibbs es negativa. Y la reacción es muy buena. Se va a llevar a cabo muy bien en la realidad sin meter medios externos. Luego, para la reacción 2, tenemos que es producción de agua, ¿no? Que es con hidrógeno y oxígeno. La cual es esta reacción azulita. Y en este caso, para la reacción azulita, vemos que en el eje de las Y se va a aproximadamente 16. Aquí sinceramente no sé por qué se puso en negro. Vamos a sacarlo, a ver. Está en aproximadamente 16. Aquí está H2 más un medio de O2 que produce agua, entonces vemos. Y está cercana al 16. Estaría como en un 15.97 o algo así. Estaría muy cercana. Entonces si queremos sacar si quisiéramos sacar la K, pues nada más va a ser el Euler elevado al eje de la Y, dando un valor alto. ¿Qué ocurre si hay un valor alto? Bueno, pues quiere decir que la reacción sí se puede llevar a cabo. Luego tenemos la reacción 3, la cual es el óxido de nitrógeno más oxígeno que produce dióxido de nitrógeno, el gas de la risa, el de los dentistas. Y vemos que aquí está en 0. Vemos que está por debajo de 0. Pusimos aquí menos 0.1. Entonces si es menos 0.1, al momento de hacer el exponencial, vemos que está en 0.9. 0.9, ¿qué quiere decir? Que la reacción no se puede llevar a cabo. O más bien que sí se puede llevar a cabo, pero como es 0.9, la energía libre de Gibbs es positiva. Y eso querría decir que hay más reactivo que producto. Como aquí lo podemos ver, la K es menor a 1, la energía de Gibbs es positiva y hay más reactivo que producto. Esas serían las interpretaciones. No sé por qué esto estaba en negro, pero bueno, ya lo sacamos. Tampoco había mucho misterio. Y bueno, vámonos a el siguiente ejercicio. Entonces estábamos por aquí. Constante de equilibrio a partir de un delta H constante. Entonces, la constante de equilibrio por definición se expresa de esta forma. Entonces va a ser logaritmo de K0 idéntico a el menos cambio de la energía de Gibbs inicial entre R por T.
El cambio de entalpía estándar se saca a partir de esta expresión. Entonces, si estas dos expresiones las relacionamos, las sustituimos, vamos a poder deducir esta expresión, la expresión 3, la cual es la que vamos a estar usando cuando el delta H va a ser constante. Entonces, si mi delta H va a ser constante, vamos a usar esta expresión 3. La derivada del logaritmo de K entre dt es igual al cambio de entalpía inicial entre R por la temperatura al cuadrado. Vamos a ver qué ocurre en la siguiente diapositiva. Para un delta H constante, vamos a integrar 3 desde T0 hasta T y se obtiene esta expresión. Todo esto es para deducir. Realmente no es necesario, digamos, si vamos a hacer una evaluación, pero yo siempre pongo la deducción de cada una de estas ecuaciones. Se supone que el delta H va a ser constante, por eso es que salió del diferencial. Si se dan cuenta, aquí teníamos que el delta H estaba, de alguna forma estaba ahí inmerso en los diferenciales. Al estar constante, pues se saca directamente y llegamos a esta expresión. Aquí es independiente el delta H de los cambios de temperatura, ya que lo estamos estudiando a una temperatura constante. Entonces aquí, por ejemplo, la propiedad de un logaritmo es que si tienes logaritmo de A entre B, pues es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Bajo ese supuesto, pues el logaritmo se pasa al otro lado y se tiene esta expresión. Esta expresión ya es la que vas a usar para problemas, esta es la que hay que copiar. Y si se dan cuenta, es muy muy sencilla la expresión. Entonces, la R en esta expresión es la normal, la de 8.314 Joule entre molca. Delta H pues es la entalpía de reacción a la temperatura 0, que está en Joule por mol. Luego K y K0 pues son adimensionales. La temperatura estándar siempre es 298.15. Aquí esta temperatura con superíndice 0 funge como una temperatura de referencia. Luego la temperatura T es una temperatura cualquiera, la que dan en el problema, básicamente es dato del problema. Y logaritmo de K0, es decir, este término se va a sacar con esta ecuación, con el delta G, con R y con T subíndice 0. Esta expresión va a aplicar para cambios de temperatura pequeños, por eso es que este método es para temperaturas semiconstantes. Entonces, bueno, vamos ahí sería copiar estas expresiones y nos pasamos directamente a sacarlo. Entonces, aquí el delta H, por ejemplo, el delta H0, porque es una cosa, no hemos dicho cómo sacar el delta H0 ni el delta G0. Si queremos sacar el delta H0, se sacará a partir de la sumatoria de los productos, que será el coeficiente estequiométrico de cada reacción por su delta H, menos el coeficiente estequiométrico de cada reactivo por su delta H. Aquí se dan cuenta es menos en la sumatoria, entonces cada uno de estos va a ser negativo. Y para el delta G pues es lo mismo, tenemos delta G y delta H, donde ambos están en Joule por mol y V es adimensional. Recordando que, bueno, los cambios de entalpía y energía de Gibbs para cada especie química se van a encontrar en la tabla C4 del libro Smith y Vaness. Entonces, las tablas como tal, ustedes ya las tienen, son las que les di el primer día. Y si lo quieren visualizar, aquí están las tablas. La tabla C4 entonces da, por ejemplo, para el metano y el etano, tenemos aquí su delta H y su delta G, el cual está a 298 Kelvin, por eso el 298, que es 25 Celsius. Y ya te dan el delta H y el delta G, y ojito aquí en el estado, porque muchas de las veces hay sustancias, que por ejemplo el agua, que la reacción te la da en líquido, ¿no? Entonces ahí tendrías que usar el delta H de líquido, porque también te da la tabla de vapor. Entonces hay que fijarnos ahí bien en el estado. Si la reacción no te dice en qué fase está, tú tienes que anotar ahí en la reacción. Primero tienes que pensar, ¿no? Si por ejemplo estás viendo que todo es sólido, pues no asumas que va a ser líquido, ¿no? Vas a pensar que es sólido. Si todo es gas, pues vas a pensar que todo es gas, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo en el caso del agua, que no está tan fácil de visualizar y a lo mejor tienes un sistema heterogéneo donde hay gas, líquido, sólido, ahí lo que tienes que hacer es, de entrada, la tabla es muy sabia y no para todos los compuestos te da en todas las fases. De hecho casi todos son o gases o sólidos. Pero en el caso de que haya, por ejemplo en el caso del agua que tienes dos opciones, pues la que vayas a tomar, independientemente de tu razón, anotas al lado del problema. Asumí que el agua es líquida debido a, y ya pones el por qué consideras que es líquida. Pero igual es raro que toquen este tipo de criterios. Entonces aquí están las especies químicas y los delta H y los delta G. Entonces vamos a sacar los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 54, el cual dice: calcule la constante de equilibrio para la hidratación en fase vapor del etileno a 200 Celsius. Entonces te dan esta expresión
donde tenemos aquí el etileno, que es C2H4 más agua, que produce un alcohol, ¿no? Bueno, no es alcohol, es más bien me parece que es un aldehído. Suponiendo un delta H constante, y vamos a sacarlo a partir de un orden propuesto. El orden propuesto va a ser: número 1, obtener delta G y delta H. Número 2, calcular K0. Número 3, obtener el logaritmo de K. Número 4, despejar la K. Y todo eso lo vamos a hacer en una tablita. Obviamente, si se va a hacer a mano, pues tendría que seguir los mismos pasos. Y hacer la tabla pues es totalmente opcional. En la vida real yo siempre hago las tablas, aunque se vea sobrado. Es una forma de representar los datos, llevar un orden, y se hace bien rápido también en papel. Entonces vamos a hacer este ejercicio, el 54. Estamos aquí, ejercicio 54. Voy a ver cómo va la grabación. Tal parece que todo bien. Y entonces nos vamos al Excel. Ejercicio 54. Tenemos que calcular la constante de equilibrio para la hidratación en fase vapor del etileno a 200 Celsius. Entonces vamos a tener que es C2H4 más agua, que produce este posible aldehído. Entonces vamos a seguir este orden. Primero que nada, la temperatura. Nos la dan en Celsius, la paso a Kelvin. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en Kelvin. Luego la temperatura de referencia es 298.15. Siempre es así. En caso de que, bueno, para la vida real, este algoritmo es muy útil y ya lo tengo aquí yo programado. Aquí, por ejemplo, estos datos, estos tres, siempre son constantes, ¿no? Más bien, de temperatura de referencia y la R siempre son los mismos. Los que van a cambiar a lo mejor es la temperatura de entrada. Pero bueno, en este Excel, aquí tú metes el dato y te lo cambian automático. Luego de eso es fijarnos en los reactivos. Para eso pues se ponen aquí primero los coeficientes de la reacción, fijándonos que estuviera balanceada. Hay 2 carbonos, 2 carbonos, 6 oxígenos, 6 oxígenos, 1 oxígeno, 1 oxígeno. Me refería a 6 hidrógenos, ¿eh? Entonces, si está balanceada, hay que poner los coeficientes. En el caso de, aquí los coeficientes se ponen como 1, ¿eh? No se pone como -1 y así, porque esos ya están contemplados aquí. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, el coeficiente de C2H4 es reactivo, por eso está en azul, y es 1. Luego el del agua es reactivo, es 1. El de este compuesto es 1. ¿Existe un cuarto compuesto? Pues no, entonces puso 0. Pero este algoritmo te ayuda para compuestos de 2 a 2. Pero en caso de que no haya 1, pues nada, le pone 0. Hay que recordar que para los diatómicos y para los sólidos no existe delta H ni delta G. No hay para ese tipo de compuestos. Ni para gases diatómicos ni para sólidos. Entonces se va a sacar a partir de la tabla. Aquí está la tabla C4. Por ejemplo, para el compuesto 1, que es el etileno, tenemos un delta H de 52.510 y un delta G de 68.460. Aquí está escrito. Luego para el etanol y el agua, y aquí están escritos. Nada, ojito, aquí este es el etanol. Aquí está, etanol. Si era un alcohol. Entonces aquí tenemos etanol, agua y el acetileno. Perdón, el etileno. Y hay que sacar los deltas. Por ejemplo, un delta se saca a partir de esta expresión. En caso de hacerse en papel, muchísimo ojo. Se va a hacer la sumatoria de... En este caso, si vamos a sacar el delta H total, entonces se va a sacar con los delta H parciales, que son estos. Entonces va a ser el delta de los reactivos, de los productos, perdón, que en este caso nada más tenemos como producto el etanol. Entonces, como solo tenemos el etanol, pues va a ser el etanol más el otro compuesto, pero como es 0, pues ya, es 0. Menos el delta G, que sería, menos el delta H, pero de los reactivos, en sumatoria. Aquí muchísimo, ojo, aquí más de una se equivocó por querer ponerlos mal. Entonces, de esta forma se obtendría menos la sumatoria de los reactivos, los cuales son el etileno y el agua. Entonces va a ser menos la suma de esos. Todo en paréntesis para meterlo en la calculadora, así se mete. Y da menos 45.792 en el caso del delta H y menos 8.000 en el caso del delta G. Una vez sacado este delta H y delta G, se completa el paso 1. Y nos podemos ir al paso 2, que es calcular K superíndice 0. Donde para sacar K superíndice 0 se requiere de delta H y de delta G.
Aquí otro error común es que los coeficientes no siempre son 1. Por ejemplo, si fuera aquí 2, ¿dónde va a afectar? Pues es reactivo. Entonces va a ser 2 por la entalpía del agua más la entalpía del etileno. Si el etileno, por ejemplo, tuviera aquí un 2 y este tuviera un 3, entonces en reactivo se pondría el menos, abro paréntesis, 2 veces la entalpía del etileno más 3 veces la entalpía del agua. Así de sencillo, pero mucho ojo con esos coeficientes. Es muy muy importante que se visualice eso. Entonces, bueno, el delta H y el delta G ya lo sacamos. Aquí está el delta H y el delta G. Para sacar K0 se saca con esta fórmula, que va a ser la exponencial de menos el delta G entre la R por la T0, donde R es la constante de los gases y T0 es 298.15. Entonces este va a ser la forma de sacar K0 con esta expresión, la azul. Y luego, ahí termina como tal el paso 2, para llegar entonces al paso 3, que es obtener el logaritmo de K. El logaritmo de K, entonces, aquí aparece hasta tonto, que lo dejo en 2 pasos, ¿no? Como de logaritmo de K y luego la K, o sea, es como de, ¿y por qué no directamente despejas la K, ¿no? Si nada más es el Euler, vaya paso, del 3 al 4, pues es un paso que no tarda nada. Pero eso lo he hecho porque la primera vez que di el curso, me di cuenta de que nada más lo hacía en 3 pasos, ¿no? Pero casi todos se equivocaban del tercero al cuarto, no sé por qué. O sea, nada más lo tenía en 3 pasos. Y al hacer esto del 3 al 4, como que disminuyó el error un montón. Eso es porque al hacerlo en la calculadora, como que no tienen bien claro ponerlo del exponencial y lo ponen mal. O ponen cosas que sí, cosas que no. No sé. Directamente yo recomendaría que calculemos el logaritmo de K. Este logaritmo de K entonces va a ser igual al logaritmo de K0, que aquí está, es el logaritmo de K0 antes calculado menos el delta H entre la R de 8.314 por 1 entre la temperatura, que es la que te dan del sistema en Kelvin, menos 1 entre la temperatura de referencia, que es 298.15. Siempre es esa de referencia. Con eso se saca la K, el logaritmo de K, y para sacar la K, que es el paso 4, pues nada más es aplicarle el exponencial, ¿no? Y con esto nos da la K un valor muy chiquito. Eso quiere decir que esta reacción en estas condiciones no es viable llevarla a cabo. Y ahí termina el ejercicio, me parece que era el 54. Y nos podemos ir al ejercicio 55, que dice, para la reacción elemental que A produce B, se conoce el delta G0, el delta H0, determinar la constante de equilibrio de la reacción en el intervalo de temperaturas de 0 hasta 100 Celsius, graficar el resultado de K versus T y explicar sus resultados. Entonces, bueno, este ejercicio como tal es muy, muy algebraico. Perdón, es muy gráfico. Y se haría en Excel. Entonces sería este de aquí, el ejercicio 55. Este lo voy a explicar un poco más breve, ya que pues, no tiene caso para una evaluación, ya que en una evaluación pues, no se va a hacer un gráfico, ¿no? Como tal. Entonces tenemos el delta G y el delta H, que son estos, los que anoté acá. Delta G, delta H. T0 es la misma, 298.15. R es la misma. Si queremos sacar K0, pues va a ser menos delta G0 entre R por T0. Y dice, determine la constante de equilibrio de la reacción en intervalos de temperatura de 0 hasta 100. Entonces de 0 hasta 100 lo propongo yo de 10 en 10. Y la temperatura la paso a Kelvin con 273.15 y ya se pasa en automático. O sea, pongo 273.15, sus 2 clics y ya todas se me pasan. Luego, para el logaritmo de K, pues va a ser a partir de esta expresión, donde va a ser el logaritmo de K0, que no va a cambiar, ya que se sacó a partir de parámetros constantes, menos delta H entre R por 1 entre T, pero esta temperatura es la que tenemos, proponiendo de 0 hasta 100, en este caso es de 0, menos 1 entre la de referencia, y con esto saca el logaritmo de K, y la K, que ya sería el paso 4, que es el exponencial de eso. Y simplemente esto se grafica, en la cual pues va a ser K versus T Kelvin, es decir, K está en Y T está en Kelvin. Y aquí podemos ver un comportamiento como al inicio de la clase vimos en un ejemplo del ácido yodhídrico. Aquí se puede ver nuevamente que en el caso de A que produce B, vamos a tener que la concentración, vamos a tener que la constante de equilibrio a esta temperatura se iba mejor. ¿Sí me explico? O sea, porque aquí está en 0. Podemos decir que la constante de equilibrio, por ejemplo, a 100 Celsius,
a 100 Celsius, que son 373 Kelvin, que es aquí, da la constante de equilibrio de 0.66, como se puede ver aquí, en ese punto que pongo, o también se ve aquí en la tabla. A 100 Celsius la K da 0.66. ¿Qué puedo decir? Si tu jefe te dice, esta reacción, ¿a qué temperatura me recomienda ponerla? A 0 Celsius. ¿Por qué a 0 Celsius? Porque tengo la K más grande. Obviamente a 0 Celsius está un poquito difícil llegar a esa condición. No es imposible, 0 Celsius tampoco es imposible, pero es caro. Entonces yo le diría a mi jefe, pues en 25, a condición ambiente, al fin ya está más grande la K que 1. No habrá como una conversión como increíble, pero habrá una buena conversión. Y a lo mejor ya la temperatura no es lo que hay que mover. A lo mejor ya sería un método, a lo mejor físico, mecánico, o a lo mejor otra variable de estado. Aquí lo que yo le diría a mi jefe es, la temperatura está en 25, más que bien. O sea, ambiente, ya la K ya jala. Lo que vamos a probar es, primero, vamos a ver si hay algún catalizador que mejore la reacción, o bien vamos a poner agitación y haría esas pruebas primero. Entonces, aquí se concluye que la temperatura a condiciones ambiente normales ya jala bien la reacción. Y en caso de querer mejor más productos, pues ya se requerirían otros medios, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a el tema 8, que es cómo mejorar el rendimiento de mi reacción. La relación de la constante de equilibrio con la concentración es que la K, entre más grande, es porque tengo más producto. Y entre más chiquita es que tengo más reactivo. K alta, bueno. K baja, malo. Así de sencillo, así de simple. K muy grande, la cantidad de productos es mayor que la de reactivos. Es una reacción ideal. K muy baja es una reacción con baja conversión, ya que tengo más reactivo que producto. K igual a 1 es una reacción de conversión parcial, donde la cantidad de reactivos es igual que la de productos. Y bueno, ese es básicamente el meollo teórico. Y vamos a ver entonces cómo mejorar esto. Existen casos que resumen el comportamiento de la constante de equilibrio. Por ejemplo, a presión constante se puede decir que un delta H mayor a 0 es positivo y la reacción es endotérmica. Una reacción es endotérmica cuando requiere que tú le metas temperatura para que jale. En este caso, si tú aumentas la temperatura, aumenta la K, aumenta el avance de reacción y tienes una reacción endotérmica. Este es un punto muy importante para mejorar una reacción. Si todavía no lo pillan, no se preocupen. ¿Recuerdan cómo sacar el delta H? Eso es lo primero. ¿Cómo se sacaba el delta H? Aquí está. El delta H se saca con esto. Esto ya lo vimos. No es nada increíble. Nada más el coeficiente global por su delta H de la tabla, de la C4. Menos el de los reactivos. El coeficiente estequiométrico que saca a partir de balancear la ecuación. De balancear la reacción. Por el delta H que es de la tabla C4. Entonces con esos datos, con ese delta H que se saca, ya se puede mejorar la reacción, ya que por ejemplo, a partir de que tu delta H te da positivo, pues dices una reacción endotérmica. Si es una reacción endotérmica, quiere decir que tengo que aumentar la temperatura para que me aumente la K y me aumente el avance de reacción. La reacción se desplaza hacia la derecha. Este es el caso más bonito. El otro caso son las reacciones exotérmicas, donde el delta H te dio negativo desde tu ecuación. En este caso, para mejorar el rendimiento de la reacción, lo que tienes que proponer es disminuir la temperatura. En este caso yo pongo que en el reacción exotérmica, al aumento de temperatura disminuye la K y baja el avance de reacción. Estas siempre son directamente proporcionales. Entre más mayor la K, pues más avanza la reacción. En el caso de una reacción exotérmica, entonces, ¿qué se le propone al jefe? Pues disminuir la temperatura para que aumente K y para que aumente el avance. Esta reacción se desplaza hacia la izquierda. Y entonces esta sería lo de abajo como el punto óptimo para una reacción exotérmica. La reacción ahí estaría favorecida. Eso es a presión constante. A temperatura constante hay que fijarnos en la V. En la V, que es el coeficiente global. Si este dio negativo, recordemos que la V se saca a partir de los coeficientes de productos menos la sumatoria de los coeficientes de reactivos. Si es negativo, hay que aumentar la presión y el avance de reacción. Esta se desplaza hacia la derecha. Si V es positivo, hay que, al aumento de presión disminuye la epsilon y este se desplaza hacia la izquierda. Si quiero ver favorecida una reacción con V positiva a temperatura constante, tengo que disminuir la presión y ahí se favorecería. Esta diapositiva vale oro. Hay que anotar. De nada nos sirve esta diapositiva que vale oro si no sabemos sacar delta H, 0 y V. En caso de que tengan dudas, regresen la clase en la parte en la que se explicó eso. Hicimos como 3 ejercicios.
Entonces, como tal, el cálculo de delta H y de V son simples. Y a partir de cálculos simples, tú puedes tener deducciones complejas. Como por ejemplo, sacar el delta H te lleva 2 minutos. Y a partir de eso le puedes decir a tu jefe: por tanto, mi reacción es endotérmica, vamos a necesitar una temperatura de tanto. O puedes decir: como mi coeficiente global me dio negativo, vamos a necesitar aumentar la presión a tantos bares. Y así de simple. Entonces vamos ahora al ejercicio 56, que dice: para la reacción de síntesis del metanol, suponiendo un delta H constante, y tenemos ahí la reacción del metanol, que es a partir de monóxido de carbono más 2 moléculas diatómicas de hidrógeno, se obtiene el metanol. Esta reacción es algo extrema de llevar a cabo, no es así tan bonita estas condiciones, pero bueno. La conversión al equilibrio del metanol es considerable a 300 Kelvin y 2 bar. Entonces, determinar la constante de equilibrio, proponer cómo mejorar el rendimiento de la reacción. Este es un ejercicio clasiquísimo de examen. Así de simple, o sea, no es nada extraordinario, pero por ejemplo el inciso B vale mucho más que el A, y el B se basa pues mucho en los resultados del A. Entonces vamos a proponer cómo vamos a mejorar la reacción. Aquí tengo mi orden propuesto, que es básicamente el que ya seguimos en el ejercicio pasado. Y entonces vamos a resolver este ejercicio 56. El ejercicio 56 entonces tenemos esta reacción y hay que meter las cosas. Por ejemplo, aquí te dan a 300 Kelvin. Como te la dicen a 300 Kelvin, pues yo ya no puse nada aquí. Ya no puse nada en Celsius. ¿Por qué? Pues porque ya te la dan en Kelvin, ¿no? Estaría sobrado meterla en Celsius y luego volverla a transformar en Kelvin. O sea, no. Te la dan en Kelvin, pues la metemos en Kelvin. La de referencia y la R ya están. Luego de eso hay que ver el balance. Tenemos un carbono, 4 hidrógenos, un oxígeno. Está balanceada. Se ponen los coeficientes. Para mis reactivos tengo para el dióxido 1 y para el hidrógeno 2. Y tengo un coeficiente para el producto. ¿Tengo otro producto? Pues no, entonces le pongo 0. Y entonces, aquí ojo, para los diatómicos, como es el hidrógeno, no hay entalpía ni delta G, entonces por eso se puso 0. No hay, no. Igual si en pleno examen se te olvida eso o se les olvida eso, lo que hay que hacer es ir a tu tabla C4, buscas el hidrógeno con gas y dices: ah, caray, ¿por qué no está? Carlos me mintió, no está en la tabla. Ahí en corto vas a pensar: chale, no está, ahora qué voy a hacer. Y tarde o temprano, de alguna forma, vas a decir: ah, es que es diatómico. Y no sé, esa parte es muy útil en la tabla. Yo siempre en mi tabla le pongo la notita abajo de que diatómicos y sólidos no tienen delta H y delta G, porque te puede hacer te puede ahorrar un mal momento. Entonces, bueno, tenemos el monóxido de carbono, que aquí está, monóxido de carbono, menos 110.525 y menos 137.000 aquí están. Y el metanol, que aquí está. Para sacar los deltas, ¿cómo se sacan? La sumatoria de mi reactivo, de mis productos, menos la sumatoria de mis reactivos. Aquí, ojo, en el caso del hidrógeno, si no fuera diatómico, supongamos que fuera otro compuesto que sí tiene delta H, ese delta H, por ejemplo, aquí es la casilla, esta, ¿no? La H15. En el caso de esta casilla, la H15, tendría que multiplicarla por 2. ¿Por qué por 2? Porque este coeficiente es 2. Sin embargo, aquí me ahorré eso debido a que es 0. Entonces ya no afecta directamente. Pero bueno, ahí hay mucho ojo. El delta G pues es la misma ecuación, básicamente. De hecho, nada más se arrastró de lado, me parece. Y con este delta H y delta G, estos son los mismos, nada más están aquí. El K0 ya se puede sacar, que es menos delta G0 entre RT0. Facilito, aquí está el resultado, se puede sacar en calculador y nos debería dar lo mismo. Y ya se saca el logaritmo de K, que es con esta expresión, que va a ser el logaritmo de K0 menos delta H0, que está aquí, entre la temperatura, que es la que te da el problema, menos 1 entre la temperatura de referencia. Se le saca la K y se obtiene 7.99. Entonces, de entrada hay que ver qué pasó. Tenemos que hay un delta H constante. En este caso vamos a decir que estábamos a 300 Kelvin y 2 bar. Entonces, para esta reacción, el delta H dio negativo. Entonces nos vamos a ir a nuestra diapositiva. El delta H dio negativo. ¿Qué pasa si me da negativo? Es una reacción exotérmica. Entonces yo le puedo decir a mi jefe que esta reacción a presión constante
le tendríamos que disminuir la temperatura, lo cual es algo más costoso. Entonces esa sería la primera opción para mejorar, esa sería mi primera propuesta para mejorar el rendimiento de la reacción. Mi segunda propuesta, basada en obviamente resultados cuantitativos, es sacar la V global. La V global, ¿cómo se va a sacar? Con estos coeficientes. La V global entonces va a ser la V del producto, que es 1, menos la de los reactivos. Entonces sería 1 menos 1, 0. Menos 2. Entonces el coeficiente global como tal me dio menos 2. Si me dio menos 2, me vengo aquí. La V me dio negativa. Entonces aquí yo le diría a mi jefe, si vamos a manejar la temperatura en 300 Kelvin, como dice el problema aquí, a 300 Kelvin, y queremos una mayor conversión, ¿qué hay que hacer? Aumentar la presión. Probar a lo mejor con 2.5 bares, 3 bares, etcétera, ¿no? Y esas serían las propuestas, a temperatura constante y a presión constante. Y al final concluimos que es mejor a temperatura constante, ya que es más barato subir una presión que disminuir una temperatura. Luego de eso, se resolvió el ejercicio 56 y podemos irnos a este último tema, que es el equilibrio en reacciones con gases ideales. Entonces, para el equilibrio en reacciones con gases ideales, vamos a relacionar esta constante de equilibrio con la composición a partir de esta expresión. Este símbolo es un símbolo matemático. Así como existe la sumatoria de, existe la multiplicación de. Así como la sumatoria es la sumatoria de I más este, más este, más este. Este es lo mismo, pero en la multiplicación. Y esto va a ser igual a P entre P0 elevado a la menos B, que es el coeficiente global, por la K, la constante. Entonces, este símbolo se llama productoria, también conocido como multiplicatoria. Es una notación matemática que nos va a representar una multiplicación arbitraria. Luego la Y es la composición del gas, lógicamente. Phi es el coeficiente de fugacidad de la mezcla, el cual se vio en el segundo parcial cómo calcularlo. V es el coeficiente estequiométrico de la especie I. P es la presión de la reacción, en el caso de la reacción anterior era 2 bar. P0 es la presión estándar, la cual es de 1 atmósfera. Aquí yo sé que no existe la conversión de 1 bar igual a 1 atmósfera, pero para esta ecuación tenemos esa libertad de manejar la presión estándar en 1 bar, 1 atmósfera, y no hay problema, no hay tanta variación. Luego el V es el coeficiente estequiométrico global. Ya cuando hagan sus cálculos van a ver por qué esto de 1 bar igual a 1 atmósfera. Esto facilita la vida, porque es como si se eliminara el término. Esa es la razón. Y K es la constante de equilibrio. Solo se puede determinar la fugacidad en mezclas a partir de la ecuación virial. Esa nada más una notita. Y bueno, suponiendo un gas ideal, vamos a tener que la phi va a ser igual a la phi. Es decir, la phi de la mezcla va a ser igual a la phi parcial. Y esta se podría determinar con Lie-Kessler, ecuación cúbica y ecuación virial. Pero esto es solo para soluciones ideales. Y suponiendo un gas ideal, pues vamos a tener que la phi vale 1, ¿no? Esto va a ser a condiciones de presiones bajas y temperaturas muy altas. Esto va a ser como decía, válido a ciertas condiciones, como lo pueden ser presiones muy bajas y temperaturas muy altas. Entonces vamos a tener esto así. Y la reacción, vamos a hacer el ejercicio 57, el cual dice: la reacción siguiente alcanza el equilibrio a 500 Celsius y 2 bar. La reacción es HCl más oxígeno, que produce 2 veces agua más 2 de cloro. Si el sistema inicialmente contiene 2 moles de ácido clorhídrico por cada mol de oxígeno, ¿cuál es la composición del sistema en el equilibrio? Y hay que suponer gases ideales. Aquí a lo mejor se supone usar el software Wolfram Alpha, pero igual vamos a ver ahorita qué vamos a hacer. A ver. Y luego tenemos otro ejercicio. Entonces, para este ejercicio vamos a ir planteándolo. Vamos a tener que la reacción está a 502 bar. Entonces ya conocemos la presión. La presión 0 se conoce. La V se puede sacar. Y luego de eso, aquí un problema es la K. La K, ¿cómo la vamos a sacar? Y las Y se sacan a partir de estas ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a ver, es que esta expresión, ahora que lo pienso, esta expresión no puede ser preguntada en una evaluación,
debido a la complejidad del álgebra. O sea, se va a hacer una expresión bien larga, la cual hay que resolver. Esta sí se resuelve como simultánea, porque son expresiones exponenciales, entonces algebraicamente se vuelve más complejo. Por eso es que se supone ocupar un software. Entonces estos ejercicios van a quedar pendientes para la siguiente sesión. En el caso del ejercicio 57 y en el caso del ejercicio 58, ambos los vamos a resolver a partir de un software, ya sea Wolfram Alpha o IS. Así que aquí acabaría la sesión y nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.